Bueno, vamos a comenzar con la primera presentación. Creo que no lo dije antes. Mi nombre es Nilda, acá mi compañera Gabriela. Y en cuanto a lo personal, mi intención en esta presentación es compartir algunas ideas que a partir del año pasado me llevaron a una sensación de belleza y armonía que realmente el año pasado, cuando comencé a ver esta aproximación hacia el tema ángeles, a pesar de que ya había participado en diversas lecturas y talleres que fueron muy útiles y muy significativos en su momento, esta perspectiva como que algo pasó, se articuló mente y corazón, intelecto, intuición, misticismo y esoterismo, y realmente fue muy bello y me gustaría compartirlo hasta donde me es posible. Muchos de ustedes ya conocen esta perspectiva, por lo tanto será un movimiento. Para otros puede ser novedoso y otros, en fin, tendrán que contrastar lo que de acá se presente con otros conocimientos anteriores que tengan sobre esta temática, y eso es lo que va a enriquecer la tarea grupal que se va a realizar luego. Bueno, si queremos responder a la pregunta ¿qué son los ángeles? Lo que quería decir es que mi compañera Gabriela, que tiene mucha más experiencia en esta perspectiva, me va a completar o me va a contrapuntear generosamente. Bueno, si queremos responder a esa pregunta de qué son los ángeles, en realidad necesitamos subir o meternos más para adentro y preguntarnos cómo se crean los universos, considerando que desde este punto de vista llamamos universo a todo aquel sistema o aquel esquema creado a partir de un centro creador, de una conciencia creadora. Entonces, si comprendemos esa conciencia, ese logos puede ser un logos solar, puede ser un logos cósmico, un logos planetario, puede ser nuestra propia ser humano, hasta un pequeño átomo. El proceso, si comprendemos un proceso, vamos a activar por ley de analogía todos los otros. Entonces sucede que el logos en algún determinado momento, hablando en términos terrestres, siente la necesidad de expresarse, un deseo de manifestación. Y este deseo, esta necesidad se transforma en una intención, que es un poderoso impulso que dinamiza el espacio, o sea, los lleva a incandescencia a determinadas zonas del espacio, haciéndola maleable para la acción de los devas. Cuando decimos devas, hablamos de toda una jerarquía. En este plano en el que estamos moviéndonos en este momento son los arcángeles. Porque, ¿qué sucede? El logo tiene un karma, como todo en lo creado, digamos, está sometido también a la ley de evolución. Por lo tanto, su intención para este periodo de manifestación tiene que articularse con ese karma, ¿no? ese conocimiento, esa sucesión, digamos, de experiencias. Entonces, para la aparición de los ángeles viene a llenar esa función que por su capacidad tienen de aplicar el principio de selectividad. Entonces no es en cualquier zona del espacio que esta experiencia se va a realizar, sino que es en una determinada zona, y esa capacidad que tienen los ángeles es de seleccionar del cosmos, digamos, de la casa, toda aquel espacio que va a ser apto para articular esa intención nueva del logos con el karma pasado. Y entonces ese espacio define un espacio que sería el círculo no se pasa, y a ese espacio cualificado por el karma del logos, la intención del logos y la acción de los ángeles, lo llamamos éter. Y bueno, y comienza ahí todo un proceso, digamos, de sustanciación del éter, donde los ángeles en sus diversas jerarquías construyen todas las formas o vehículos que van a ser necesarios para este periodo, esta intención, esta experiencia. Una vez que se restableció el equilibrio, entonces comienza la expresión de todo. En este primer nivel lo que aparecen son los planos de manifestación del logos y los rayos de expresión. Tenemos acá una primera articulación en la relación entre mente que planifica, ordena, dinamiza, energía que sigue el pensamiento, o sea que acá empezamos ya
a tomar conciencia de la importancia de relacionar esto con nuestra propia vida, ¿no? La energía, o sea, los ángeles, que son pura energía, lo único que hacen es seguir al pensamiento, hacer lo que el pensamiento dice que haga, ¿no? Tienen esa maravillosa capacidad de construcción. Y materia, que en realidad la llamamos sustancialidad etérica, para no confundir, porque la palabra materia nos lleva mucho al plano físico. Lo que vamos verificando a partir de este conocimiento es que hay materia o sustancia y forma en todos los planos de manifestación. En algún momento aparece entonces como manifestación también el ser humano, y a partir de ahí vemos que para el ángel todo es vida y para el ser humano todo es forma. Paradójicamente, el ángel tiene que tomar conciencia de la forma, porque es sobre lo que opera, y el ser humano tiene que tomar conciencia de la vida para poder ir trascendiendo las formas a niveles cada vez más sutiles, cada vez más cercanos a aquella intención del Logos para este periodo. Por lo tanto, ya se manifiesta ahí un destino entre nuestros dos reinos de conciencia, de unión, de comprensión y de fraternidad. Y si vemos la unicidad de la creación, vamos a tener este destino de unión, vamos a tener un primer atisbo de lo que significa, por qué, digamos, los maestros le pidieron a Vicente que ponga en palabras este conocimiento y que lo divulgue, porque se hace necesario, imprescindible, esta comunicación con los ángeles para poder tolerar y aprovechar las energías de Acuario, de séptimo rayo, que están descendiendo en este momento a nuestro planeta y que tanto nos está costando procesar. Bueno, si ponemos un poquito la lupa en este mismo proceso, porque es el mismo, solo que está un poquito profundizado, nos podemos preguntar qué pasaba antes, también en términos terrestres, ¿no? Porque se trata de movimientos de conciencia para los cuales no tenemos palabras, hasta no estamos hablando de un logos, ¿no? Entonces, en términos terrestres, ¿qué pasaba antes? El Logos estaba en su periodo de recopilación, en lo que se llama Gran Pralaya, que, digamos, de otro universo que ya había creado, estaba haciendo el periodo de recopilación de experiencias, como un descanso, que podemos asociar en nuestro reino, digamos, al de Bachán, donde el alma también descansa y recopila. Mientras tanto, los ángeles están también en su Pralaya angélico. Este es un punto crucial, porque ese Pralaya angélico dicen, en los espacios intermoleculares, ¿no? Estoy hablando de esta zona. En los espacios intermoleculares, llamados la mansión de los ángeles, donde en realidad no hay tensiones, es todo armonía, porque no hay ningún centro de gravitatorio que tironee para ninguna parte. Entonces los ángeles, que no necesitan descansar, aparentemente lo que hacen es velar el sueño del alma, que a mí me resulta una frase muy conmovedora, y en realidad están como previendo, como visualizando formas geométricas, sonidos, colores, para cuando sean nuevamente convocados a un nuevo periodo de manifestación. Entonces, como decíamos, el Logos manifiesta una intención que es un impulso poderoso, produce una dualidad, desequilibrio en el espacio, y esto lo podemos identificar con la voluntad o el padre de las religiones. Cuando se restablece ese equilibrio a partir de este principio de selectividad y del rearmado, digamos, de los campos magnéticos, entonces ese impulso ya toma una forma más cercana, digamos, a lo que va a ser la forma, y podemos hablar en nuestro universo de creación, que es un universo de segundo rayo, podemos hablar del amor, es la idea, esto es bueno, ¿no? Entonces ya nos vamos acercando a la concreción. Con el trabajo de los devas en sus infinitas jerarquías, lo que sucede es que ese éter, ese espacio cualificado, va construyendo, va creando los distintos reinos, las distintas especies, hasta llegar a la química y a lo que todos vemos en el plano material físico. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cualidades? Bueno, esta zona de creación es la actividad propiamente dicha y tiene que ver con el Espíritu Santo de las religiones, ¿no? Es una forma de comparar o de hacer equivalencias. ¿Qué queremos decir con cualidad? ¿Por qué decimos cualificado? Bueno, porque la forma de manifestación que va a lograr este logo tiene que ver con su karma, y va a partir de ese karma que es leído y
y puesto en lugar, por así decir, por los ángeles, va a lograr un determinado tipo de expresión, un determinado poder magnético, una determinada extensión de su círculo no se pasa, un tipo de energía que va a poder convocar, un tipo y calidad de ángeles que va a poder convocar, y eso nos pasa a nosotros también. Por eso siempre va a estar en esta columna, si bien no está desarrollada. Del mismo modo, nuestro periodo de manifestación también tiene esta cualificación y también está marcada por la intención de nuestra mónada, ¿no? Acá podemos ver, digamos, también para relacionar, no sería eso. Para relacionar, lo que podemos ver es que la zona del karma la podríamos relacionar con el pasado, toda esta zona de creación con el presente de este periodo de manifestación, y las sucesivas formas que va tomando esta encarnación del Logos, podríamos asociarla con el destino. Y esto me interesa tanto para el tema del Logos como para nosotros mismos. Es como que con relación al destino, hacia dónde vamos, qué es lo que está previsto, no nos puede pasar cualquier cosa, porque ya el destino está implícito en la intención inicial del Logos, ¿no? Ahora, en el transitar, bueno, nos puede pasar cualquier cosa, o sea, porque se van a morir la cantidad de formas que tengan que morirse para que cada vez más las formas se adecúen, sean más coherentes con esa idea, con esa intención del Logos, hasta que se pueda consumar este universo, entonces el Logos pueda ir a descansar a su pralaya y los ángeles a velar el sueño del alma. Para resaltar, a mí lo que más me parece importante es, estamos hablando de todo este proceso de creación de la vida, del universo, ¿no? Y entonces tenemos el Logos, los devas, los ángeles, pero todo eso dentro de la ley del karma. Y nos dicen que los devas, los ángeles, trabajan muy asociados y tienen una estrecha relación con las señales del karma. Entonces, comprender que cuando se está hablando de karma, se está hablando de lo que es toda la experiencia previa y anterior que ya tuvo ese Logos en una anterior vida, ¿no es cierto? Y significa que es va a determinar su calidad, su vibración, su simpatía, sus afinidades, las energías que va a utilizar, los ángeles que se van a utilizar, las sustancias, es decir, todas sus características, sus condiciones, sus cualidades. Lo mismo se aplica a un Logos como nosotros, como los hombres, ¿no? Y eso es muy liberador, es decir, es una visión del karma que es no tiene nada que ver con esa idea del karma, del castigo, por lo malo que sucedió y que me voy y qué mal karma que tengo y cómo voy a sufrir el karma. No, nada que ver, es todo lo contrario. El karma es toda esa experiencia, todas las cualidades positivas y a lo mejor no tanto, pero que están administradas de una forma tan inteligente por los señores del karma que siempre son para nuestro beneficio. Es muy liberadora ese concepto y esa visión. Bueno, pocas palabras más. En realidad, acá lo que estoy sintetizando es una equivalencia que hace Vicente. Y cuando digo Vicente, en realidad estoy diciendo los ángeles, porque Vicente aclara cada vez que él contó con mucha colaboración angélica que le permitieron llegar a esos planos sutiles, dado su nivel de evolución, obviamente con toda reverencia dicho esto, pero contó con mucha colaboración. O sea, este mensaje nos está llegando de los ángeles a través de Vicente, ¿no? Entonces él hace un paralelismo, una equivalencia entre la concepción y la creación cósmica y la creación humana, estando ambas sometidas a las leyes de polaridad y de generación. En el caso del cosmos, digamos, la matriz es la matriz del espacio. En el caso de humano, son las entrañas femeninas. Entonces ahí es donde el germen, digamos, el germen del Logos, incluyendo los aspectos positivo y receptivo, se instala en la matriz del espacio. Y el germen del ser humano, conteniendo todo el potencial de un ser humano, se instala en las entrañas femeninas. Y ahí es donde vienen los ángeles, los tejedores de la luz, que después Gabriela va a especificar un poquito más esto, para poder
con su capacidad transformar esas corrientes vitales que ellos manejan y reciben en energía, en fuerza, en movimiento y construir las formas. La primera manifestación en la matriz del espacio es la nebulosa. Y la primera manifestación objetiva en las entrañas femeninas es la sustancia etérica circulando alrededor del átomo físico permanente, lo que después se transformará en un diminuto corazón latiendo. Ahí dice los tejedores de la luz, las personas clarividentes cuando ven a los ángeles trabajando, para darnos una idea, los caracterizan como los tejedores de la luz, ¿no? Porque es como ellos trabajan con luz y la luz con rayos de luz, ¿no? Por eso hizo hilos de luz y parece que los manipulan y los manejan y por eso dicen como que los tejen, ¿no? Como que están tejiendo con la luz. En realidad eso es como se ve, ¿no? Como lo ven las personas que tienen clarividencia. En realidad el trabajo del Deva, cómo el Deva, los Devas, los ángeles construyen las formas, cómo de este mundo tan etérico de luz termina existiendo las formas que somos tan densas y físicas como somos nosotros, ¿no? Y en el mundo en que nosotros vivimos, ¿no? Y el trabajo, la capacidad que tiene el ángel es la de comprimir el espacio. Comprimen el espacio a determinados niveles y de determinadas formas en función de la intención del logo para el cual está trabajando, en función de esa mente que los está dirigiendo. Y así van a comprimir el éter a los niveles que correspondan, a un nivel físico muy denso como un plano mineral, o a niveles más astrales, emocionales, mentales, bueno, en cada plano de la manifestación. Lo interesante es cuando hay muchas definiciones de los hombres, ¿no? Y si uno entiende esta forma del trabajo, esta función que tienen los ángeles, que es comprimir espacio para producir la forma, va a entender una definición del hombre que dice: el hombre es espacio comprimido. Y si nosotros pensamos en realidad en nuestros espacios internos y en ampliar esos espacios y en liberar esos espacios, estamos comprendiendo lo que significa el proceso de la liberación a la que estamos todos llamados, es decir, volver a ese espacio original. Bueno, esta es ¿se escucha? Una síntesis, digamos. Lo único que agrega es por ahí destacar la amistad y simpatía que une a determinados logos con determinados ángeles, arcángeles en este nivel. Parece ser que hay eones de tiempo entre ellos, con los cuales van circulando por las distintas creaciones, por las distintas experiencias, tal vez desde que el Logos era un ser humano, como nosotros, y el arcángel era un ángel guardián. Entonces estos artífices del universo lo que aportan solidaria y fraternalmente, y yo destaco esto siempre porque para que lo relacionemos con nosotros, ¿no? Cómo es que este taller, este encuentro tiende, sobre todo en las próximas presentaciones, a que tomemos conciencia de esta necesidad, de esta forma de funcionamiento del universo. No es que podemos elegir, esto está funcionando así, o tomamos conciencia o bueno, lo dejamos pasar. Pero pareciera ser que este propósito de unidad nos va a beneficiar mucho a nosotros, a todos los que tenemos conciencia efectiva y también a todos los que por irradiación podamos llegar, ¿no? Entonces, aportando el logos, intención, voluntad de ideas, y los ángeles esta maravillosa capacidad de seleccionar, de articular karmas con éteres y generar poder entre ambos, estructurar las formas, creando los universos en diversos planos, subplanos. Bueno, esto ya es como ya lo explicó Gabriela, pero cada plano tiene una jerarquía, y cada jerarquía a su vez tiene
devas de evolución superior, digamos, con huestes de devas que están a cargo de las tareas respectivas, ¿no? Visto desde un lugar más concreto, más desde lo físico, por ahí podemos hacer el paralelismo entre la conciencia creadora, el ser, la vida creadora, que tiene que ver con el Krishna del Bhagavad Gita, que produce este impulso eléctrico, la electricidad, que está relacionado con el Om y el hágase la luz de las religiones. Esto genera un centro de gravedad que comienza a atraer, ¿no? Mientras tanto, porque esto está todo dibujadito así con cuadraditos y rectas, es muy prolijo, pero en realidad todo esto está funcionando todo el tiempo, articulada, unificadamente, así que esto es porque nuestro lenguaje necesita esta forma para poder ir comprendiendo, pero siempre pensemos que es dinámico y multidimensional. Entonces, el ser aporta la cualidad de conciencia y mientras tanto los ángeles constructores, que son energía subjetiva, relacionada con la existencia kármica, o sea, la Arjuna de Bhagavad Gita, lo que aportan son esas acciones de compresión que comentaba Gabriela, que emulan a los movimientos de sístole y diástole del corazón solar, y de esta forma se va generando algo ya más conocido por nosotros en la columna verde, que son los movimientos de rotación y traslación alrededor de este centro de gravedad. No, solamente aclarar que cuando se habla de gravedad, no es solamente la gravedad como nosotros la conocemos, la estrella de la manzana que se cae en el piso, ¿no? Cuando se habla de gravedad en este nivel se está hablando de una conciencia, ¿no es cierto?, que tiene un campo de acción, una radiación magnética que atrae, ¿no es cierto?, el espacio es multidimensional en todas dimensiones, ¿no es cierto?, y ese foco de atracción, ¿no es cierto?, es lo que cuando se está hablando de gravedad, ¿no? Los espacios intermoleculares de los que decimos que son las mansiones de los ángeles, están justamente entre, por ejemplo, dos conciencias, ¿no? Tienen cada una su gravedad, su círculo, no se pasa, pero no, están separadas, hay un espacio entre unas y otras, ¿no? Y bueno, ahí es cuando estamos hablando de esos espacios intermoleculares. Ahora ustedes comprendan también que todos nuestros cuerpos, ¿no es cierto?, están construidos por ángeles y por devas, ¿no? Entonces esos espacios intermoleculares no solamente hay que pensarlos a nivel cósmico, sino también al nivel microcósmico, que son el ser humano y cada uno de sus cuerpos, ¿no? Y ahí estamos descubriendo esos espacios de espacio puro, ¿no? En donde, bueno, existen todas las posibilidades y toda su capacidad de expansión. Bueno, se nos fue terminando el tiempo. Yo me aviso misma. Bueno, con relación a las categorizaciones no las vamos a tratar, por supuesto esto excede el tiempo y el nivel en el que estamos trabajando, pero a mí lo que me interesaba sobre todo destacar es que muchas veces nos quedamos por acá con los elementales que todos conocemos, a los cuales Vicente agrega los elementales de las sombras, o tal vez, bueno, nos convocamos a nuestro ángel guardián para que nos ayude, o al ángel solar en el mejor de los casos, pero como que podríamos empezar a tomar conciencia, a pesar de que porque ahí muchos lo saben, pero tomar conciencia efectiva de que hay miríadas de ángeles en diversas jerarquías trabajando, como decía Gabriela, en los distintos planos, ¿no? Ahí tenemos los Agnisvatas que están en el plano mental, sosteniendo esas imágenes vivientes, vivas, de los arquetipos del Logos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y ya con una zona más sensible, ¿no? Que están los Agnisurias, que ya tienen un poco, como trabajan en el plano astral, ya hay cierto nivel de forma, ¿no? Y sobre todo sensibilidad, y son los ángeles del diseño. Y recién entonces vienen los devas constructores, ¿no? Estábamos por acá, los devas constructores, los agnichaitas, que se ocupan de las formas concretas, del aspecto, y que trabajan en el plano físico etérico.
Pero aún dentro de los constructores hay muchos niveles de densidad o de sutilidad, según como lo vamos viendo, ¿no? Están ya de un nivel muy sutil los sustanciadores que trabajan con la luz del diseño y que tienen que ver o se relacionan con la construcción y la producción de los elementos químicos. Ya más en el campo magnético los constructores del doble etérico, y solo entonces aparecen los fabricantes del plano físico material denso concreto por agrupación de elementos químicos, ¿no? Entonces es como que si hay una intención en esta breve presentación es que seamos más conscientes de que los ángeles están acá, no hay que llamarlos, no hay que esperarlos, no hay que desear ni pedir por favor, porque están todo el tiempo con nosotros y lo estamos convocando nosotros mismos, lo estamos convocando con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones, en nuestro nivel, en nuestro campo, en nuestro círculo no se pasa, y por lo tanto tenemos poder también para transformar esos pensamientos, esas acciones y esas emociones y acercarnos más a los planos sutiles o a las formas que sean más coherentes con esta intención de nuestro logos, ¿no? Lo mismo hace un átomo, digamos, tendrá su arcangelito que también convoca, y cada uno cumpliendo su función vamos logrando esto que a veces nos queda en el plano intelectual, ¿no? Cómo hacer para que todo vaya mejor. Bueno, así podemos. Y ahora hay algunas imágenes que ya algunas las vieron en el video, pero bueno, como me decía Marcela, no importa porque esto se va como acumulando, como que vamos percibiendo distintas formas. Estos tienen que ver son los temas de la naturaleza, algunos, ¿no? Esto está visto por Gumi, un amigo de Vicente, que además de verlos los podía dibujar. Los ángeles del fuego, diferencia, los ángeles del fuego ahora el próximo son las salamandras, son los que están a cargo de las salamandras, enviadas de salamandras. Bueno, ahí va. Los silfos del aire, muy sensible. El que está el grandote es uno que comanda a los otros, dice la imagen, ¿no? Espíritus de la tierra. Espíritus de la tierra, que ahí se ve uno que está llevando sustancia etérica, esa materia roja es sustancia etérica destinada a construir algún elemento del campo material, del campo. ¿Frutos eran estos? Entonces, como transporta sustancia etérica destinada a frutos, y ven la cantidad de ángeles que lo acompañan, ¿no? Las ondinas del agua, muy juguetonas, dices que son. Las hadas de las flores, que al final no eran inventos de los cuentos. Un ángel en el nacimiento, que la verdad que es muy conmovedor. Acá en la imagen se ve lo que vos habías dicho al principio en la presentación, cuando se crea un universo, se ve la nebulosa, ¿no? En el espacio, girando, y que cuando van a ser un ser humano, se observa en el plano etérico toda la energía, ¿no es cierto?, etérica, que también genera un remolino, gira alrededor hasta construirse, hasta que surge el corazón que va a latir. Y acá en este dibujo, si ven ahí como una figurita del bebé, tiene abajo todo ese remolino, ¿no? Y al lado está el Deva con un cetro. Ahí si ven que tiene como un cetro, porque no nos olvidemos que el nacimiento es una iniciación, ¿no es cierto? Así que bueno, hay que observar mucho. En esa que Daniela, esa es la que gusta. Esta es Los Ángeles de la Luz Resplandeciente, que es también muy conmovedora, que son los ángeles rescatando al alma cuando el cuerpo físico vuelve a la tierra. El ángel rojo, el ángel de la muerte.
rojo. Formas astrales generadas por los pensamientos humanos, no son muy simpáticas, pero bueno, ahí vamos. Las hacemos nosotros. Pero estas también las hacemos nosotros. Estas son vibraciones por encima, digamos, de los templos generadas por la energía convocada por los seres humanos ahí recogidos en devoción. Acá ya empiezan las imágenes de Geoffrey Hodgson. Que como verán también son muy luminosas, muy coherentes con otras que hemos visto. Un ángel de la música, por ahí debe andar Sergio. Un ángel de curación. Fíjense qué imagen protectora, ¿no? Que otra vez el milagro del nacimiento. Bueno, muchas gracias.